Seguimos en vivo a través de la señal de DNews para América Latina. Tal cual se lo había prometido en el corte anterior, nosotros teníamos un programa de lujo para compartir con usted. Y acá es momento de presentar a una voz más que autorizada. Ella es la jefa del comando con Venezuela, acá en Argentina. Ella es Adriana Flores Márquez y está con nosotros para mostrarnos por primera vez en televisión las actas que confirman que Edmundo González Urrutia es en efecto el presidente que eligió el pueblo de Venezuela, que sí pudo ejercer su derecho al voto aquel 28 de julio. Vamos a darle la bienvenida. Adriana, gracias por el tiempo, por el espacio. Bienvenida a DNews Central. Para nosotros es un verdadero honor poder tenerte. Y no solamente a ti, tu presencia y tus precisiones, sino las actas. Primera vez en televisión. Estas actas que han llegado ante la OEA, a Brasil, a Chile, a Colombia y que hoy las tenemos en nuestro estudio de DNews. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo hoy. Vamos, en efecto, a mostrar las actas por primera vez en televisión. Antes de ese momento que seguramente toda Latinoamérica, nosotros acá estamos muy expectantes de poder ver en físico lo que determina que, en efecto, Edmundo fue electo presidente, quiero que le expliques tú, a través de esta pantalla, a quienes nos miran, cómo fue que llegamos a este punto. ¿De qué manera pasó ese proceso de recolectar esas actas y por qué hoy las tenemos acá? Alguien pudiera llegar y decir, pero son 30.000, ustedes me van a mostrar una especie de ticket, ¿cómo es? Sí. En efecto, fíjate, Andy, que el 28 de julio fue un antes y un después en Venezuela, ¿ok? Por el hecho de que a partir de esa fecha nosotros hemos tenido la posibilidad de cambiar por primera vez en 26 años del régimen a un presidente nuevo, ¿no? Edmundo González fue escogido con casi el 70% de los votos y que además tenemos las pruebas, que es lo importante. ¿Cómo fue este proceso de recolección de actas? María Corina, de forma muy estratégica, había diseñado un plan, ya que María había sido fundadora de Súmate, una ONG dedicada a lo que son derechos políticos, sí, el derecho al voto. Y María conoce muy a profundidad cómo es el sistema electoral en Venezuela y habíamos desarrollado lo que era el sistema 600K, es decir, tener una red de 600.000 testigos de mesa. Que fue superada, porque acá nosotros dábamos noticia y eran más de 700.000 voluntarios que formaron parte. Correcto, pero en que incluso hubo muchos venezolanos que sin ser testigos estuvieron allí resguardando las actas hasta el cierre del centro de votación. Entonces, claro, el haber tenido esta red de testigos o de fiscales, como se le dice aquí en Argentina, fue lo que permitió poder recoger las actas que constatan los resultados reales, claro, y no los que otorgó el Consejo Nacional Electoral. Adriana, quiero interrumpirte acá en este momento porque es muy importante. Esta no es la primera elección en la que hay un lado opositor que intenta volver al poder por el voto popular, el voto democrático. Es decir, me hace pensar, por ejemplo, en otros como Enrique Capriles Radonsky. Ahora, es la primera vez en la que se sabe que se puede buscar esos resultados, esperarlos hasta el final y llevarte tu acta. Eso, ¿por qué no se hizo antes? Ahora sí se hizo una revisión. Específicamente, ¿qué llevó estratégicamente a que esa fuera la decisión que se hizo? Mira, la realidad es que cuando María gana la elección de la primaria, sí, el 22 de octubre, con el 93% de los votos, la dinámica política en el país cambió radicalmente. Entonces, claro, la propuesta de María como líder de la oposición, como líder de este proceso por la libertad, ha sido de ir superando obstáculo por obstáculo. Claro. Y uno de los problemas que teníamos al momento de ir a una elección es que nunca habíamos sido capaces de mostrar el fraude. Pero por primera vez lo hicimos y por eso es que se hizo toda esta estrategia para recoger la evidencia que comprobara la victoria de Edmundo González. Bien, entonces se propuso lo que fue ese proyecto de 600K que posteriormente fue superado, más de 700 voluntarios, y posterior a eso, ¿qué pasó? Posterior a eso, fíjate que vamos a rememorar el 28 de julio, sí, esa noche cuando el Consejo Nacional Electoral dio los resultados, dando como ganador a Nicolás Maduro. Por supuesto, emocionalmente hablando, fueron muchos sentimientos para la gente. Nosotros como miembros del Comando con Venezuela sabíamos a qué era lo que íbamos a ir. Claro. Por eso nuestra línea para esa fecha fue
asegúrense de que todas las actas sean recolectadas. De hecho, aquí en Argentina, en el centro de votación, estuvimos hasta las 4 de la mañana, hasta que no salió nuestro último testigo con la última acta, no nos fuimos. Fueron 24 horas allí en la embajada. Pero bueno. Ahí te quiero hacer otro acento, Adriana. Tampoco es que la cantidad total de venezolanos en Argentina pudo ejercer como no pudieron ejercer su derecho al voto los que estuvieron en Perú, los que estuvieron en Chile, los que estuvieron en Ecuador, los que estuvieron en Colombia. Es decir, estamos hablando de una cantidad de venezolanos, según el último dato de la ONU, de 7 millones y un poco más de venezolanos en el extranjero y que no están de vacaciones, como decía aquel representante ante la OEA, y que de este grupo numeroso, unos 69.000 fueron quienes pudieron ejercer su derecho al voto. Correcto, correcto, eso es así, Andy. De hecho, aquí en Argentina apenas 2.600 venezolanos tuvimos las posibilidades. ¿De un total de? Más de 227.000 tenía entendido que hay en la Argentina. Correcto, más de 200.000 venezolanos que estamos aquí en territorio argentino. Solamente 2.000, es increíble, fíjese la cantidad de venezolanos que no pudieron ejercer su derecho al voto. Claro, porque fíjate que si los que estábamos afuera, todos pudiéramos ejercer el derecho al voto, que realmente somos 4,5 millones con capacidad, o sea, mayores de edad con capacidad de votar, este resultado 70-30 fuese sido incluso mayor, pudo haber sido 80-20, incluso 90-10. Claro. Entonces eso es importante destacar. Pero bueno, retomando entonces esto del 28 de julio, después de que dieron los resultados, pero para sorpresa de todos, al día siguiente, cuando María anuncia que el ganador es Edmundo, y horas después se construyó la página web resultados con BZLA, resultadosconvenezuela.com, donde estaban publicadas casi el 80% de las actas Adriana, originales. sigue activa esa página, ¿no? Es decir, si alguien que no es de Venezuela quiere revisar en este momento, esa página todavía está activa para conseguir los datos, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, allí cualquier persona puede revisar los resultados. Efectivamente. Datos, o sea, con las actas originales, porque de hecho se escanearon cada una de las actas para poder subirlas a la página de totalización. Latinoamérica, esto es televisión en vivo, lo tenemos en imágenes. Esto que usted está viendo en pantalla es exactamente lo que yo tengo acá en mi computadora. Resultados con BZLA, que es Venezuela abreviado. Dice Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos, un total de 7.303.480 votos. Nicolás Maduro con el 30%, 3.316.142 y otros 267.640 votos. La información de las mesas totalizadas, 30.026 mesas. Los electores fueron 18.122.62. Los votantes, 10.888 y una participación del 60,08%. Una idea brillante y nunca antes vista, Adriana. Correcto, correcto. Y fíjate que esto había sido una estrategia del que María había hablado hace muchos años atrás. Y en una entrevista había comentado justamente de que imagínense que hubiese una página web donde podemos ver los resultados en tiempo real. Bueno, imagínate lo visionaria que había sido María Corina para ese entonces. Adriana, yo no puedo perder la oportunidad de tenerte acá y no hacer las preguntas, no las que yo quiero hacer, sino las que el público al otro lado, que nos está viendo, quiere saber. Por ejemplo, eres jefa del comando con Venezuela en Argentina y entendemos que ustedes tienen comunicación constante con todo el equipo más cercano a María Corina. ¿Sabías tú que esta era la estrategia, que había una página web y que había un reconteo de votos, o era algo que no llegaba hasta ustedes? Es decir, ¿es tan hermético que la información le llega a ustedes una vez después? Bueno, fíjate lo siguiente, Andy. La verdad y solo la verdad, Adriana. Claro, la verdad y solo la verdad. Estos son detalles de los que no se habla mucho realmente, pero fíjate que parte justamente de lo estratégico que ha sido toda esta planificación para poder llegar hasta donde estamos ha sido que primero la información se mantiene de forma muy hermética. Sí, señor. Y segundo, que todo se maneja de forma muy articulada. Es decir, lo que nosotros hacemos aquí en Argentina, lo hace el comando con Venezuela hasta allá en Barinas, Barinitas, o sea, en todo el país y en todos los países en el mundo donde estamos el comando. O sea, trabajamos de manera muy articulada bajo las líneas de María Corina, de Magali Meda, que es nuestra jefa del Comando Nacional, y de cada uno de nuestros líderes del comando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La información de la página puntualmente no la tenía, pero días anteriores a la elección, a los jefes de los comandos nos habían pedido
denuncien que va a haber fraude. Ok. Y la línea es: quédense en los centros de votación hasta que no tengan la última acta. Claro, ahí de una vez asumimos que las actas iban a ser fundamentales para lo que se iba a venir. Unas actas Latinoamérica que tenemos en físico acá. Ariana, ¿puedo tocar estas actas acá? Esto es impresionante. Se siente hasta inclusive una especie de emoción dentro. Saber que en esto que tengo acá, vamos a ver si la cámara me lo permite, pues directamente ahí lo tenemos. Vamos a esperar que ella se coloque los guantes que corresponden, porque tenemos las actas acá en nuestro estudio. Sí, fíjate que una cosa importante es justamente resguardar la evidencia, por eso los guantes, porque bueno, estas son actas originales que tenemos que resguardar hasta que logremos la democracia y hasta que logremos que además queden en un museo como las actas de la verdad que comprobaron la victoria de Edmundo González. Bien, Aquí usted, América Latina, tiene en pantalla lo que son las actas del escrutinio, esas que confirman que Edmundo González Urrutia, en efecto, fue el presidente electo por los venezolanos que sí pudieron ejercer su derecho al voto. Explícanos, estas son las actas originales, estas que también vieron todos los testigos, tanto oficiales como de la oposición que estuvieron allí. ¿Cómo se le explica a quien nos mira en este momento en la pantalla que esta especie de ticket que tenemos acá representa las 30.000 votos que se llevaron a cabo ese 28? Fíjate que el CNE hasta los momentos no ha mostrado las actas, sí, pero no es porque no las tengan. También las tienen. Por supuesto que las tienen. O sea, estas mismas actas que nosotros tenemos son las actas que emiten las máquinas del CNE. Entonces, como ellos tienen las actas, no las muestran porque saben que Nicolás Maduro perdió y saben que el presidente electo es Edmundo González. Un poquito para explicar a quienes nos están viendo de cómo funcionan. Las máquinas de votación imprimen estas actas, ¿no? Imprimen un acta para cada uno de los testigos, para los miembros de mesa, que son las autoridades que son seleccionadas por el Consejo Nacional Electoral, y cada una de estas actas tiene una información que además es única. Bien. Es única. Y bueno, vamos a ir explicando entonces con detalle. Eso, me encantaría que expliquemos a Latinoamérica entera en un momento tan importante, porque es la primera vez en la que en un estudio de televisión, y somos nosotros acá, DNews Central, que tiene los tickets, estas actas impresas, las originales, porque acá debo hacer una salvedad, nosotros los periodistas en su mayoría dijimos todo el tiempo las actas de la oposición fueron publicadas, como si hubiese unas actas del oficialismo, pero estas son las originales, es decir, son las mismas que se tomaron en cuenta, esas que no se ha mostrado desde el CNE y que la misma comunidad internacional y la misma comunidad de venezolanos pide hasta el sol de hoy que se publiquen, y no se ha hecho. Hablemos de la anatomía de este papel que tenemos en la mano. Sí, correcto. Fíjate, la primera característica es que todas las actas se hacen en este papel, con este precinto, que es un precinto de seguridad del Consejo Nacional Electoral. O sea, fíjense que incluso, y aquí se puede ver en pantalla, que dicen CNE, Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, y por el frente tiene toda una serie de datos. El acta tiene bueno, por supuesto, el país, el estado, el municipio, la parroquia, centro de votación, la dirección del centro de votación, el número de electores en esta primera parte. En esta segunda parte aparece los votos que saca cada candidato por el partido. Sí. Aquí tenemos a todos los candidatos y cada uno de los partidos. Aquí tenemos resumen de votos, que vendrían a ser los votos válidos, parciales, nulos, o sea, toda esta información desglosada, y los miembros de la mesa electoral, es decir, estas son las firmas de las autoridades de la mesa. Aquí lo voy a poner un poquito más cercano. A ver si le hacemos el zoom allí, no sé qué dice mi equipo, pero yo lo estoy viendo. Y en efecto son las firmas de las personas que estuvieron allí. El testigo dice miembro de mesa, testigo A, testigo B, el nombre y la firma correspondiente. Correcto. Y después aparece un QR. Y este código QR, este es un código QR que es único. De hecho, quienes lo escaneen pueden ver la información. Te va a aparecer una nota en el teléfono, donde te va a dar la información son una serie de números, que te va a dar la información exclusiva de
y aparece aquí al principio de este código que se refiere a el centro de votación, a qué mesa pertenece, a qué acta pertenece, o sea, aquí está en este código QR que es irrepetible. Claro. O sea, ninguna acta tiene otro. Adriana, mismo ¿cuántos QR. listones como este que nos estás mostrando existen en este momento? ¿Cuántos? Por ¿Cuántas ejemplo, actas en de este escrutinio? momento, ¿cuántos listones como este tienes tú? ¿Cuántos como estos se le presentó, por ejemplo, a Brasil, a Chile, a Colombia? Es decir, Sí. voy a repreguntar, ¿se lleva la totalidad de los votos o se muestran algunas para que sepan cómo fue el monitoreo total? Correcto, se lleva una muestra que se presenta, son las que se han venido presentando en cada uno de los congresos. Yo no tengo todas las actas, por Claro. supuesto, y las actas están resguardadas, por supuesto, y la idea es poder que las personas que lo ven puedan constatar de que en efecto tenemos las actas y tenemos la evidencia Claro. real de que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Bien, Adriana, estamos mostrando estas actas en televisión, ya se han presentado ante la OEA, se han presentado a gobiernos de izquierda, por ejemplo, el de Gabriel Boric, que a pesar de ser una ideología distinta a la que se propone en la búsqueda ahora de Edmundo González Urrutia como presidente y María Corina Machado, ha sido los presidentes de izquierda de Sudamérica que desde el momento uno habló sobre lo que fue el proceso electoral en Venezuela, el apoyo a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, por supuesto Argentina con el presidente Javier Milei, y quedaban allí en el tintero tanto Colombia con el presidente Gustavo Petro como Brasil con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Estos países ya tienen en sus manos también estas pruebas, las actas que lo confirman. Después de esto, ¿qué? Se preguntan muchos venezolanos. Muy bien, muy buena pregunta, Andy. Fíjense que esto es paso por paso, Sí. esto es día a día y cada estrategia tiene un fin, tiene una idea, tiene un objetivo, ¿verdad? Aquí no hacemos las cosas de manera improvisada ni tampoco para salir del paso. Entonces, el haber mostrado las actas, tanto en la OEA como en los distintos congresos donde se han venido presentando, es una manera justamente de que la comunidad internacional tenga la prueba fehaciente de que en efecto existen estas actas en físico, las actas originales, para constatar de que Edmundo es el presidente electo. Entonces, ¿cuál vienen a ser los pasos siguientes? El 10 de enero asume constitucionalmente el presidente. Sí. Es decir, todavía hay un periodo de una oportunidad realmente del régimen de poder negociar una salida que les beneficie a ellos. El 10 de enero va a marcar un hito en Venezuela. Sí. ¿Okay? O sea, tenemos que el hito lo esperar. marca en la Constitución de Venezuela. ¿Por qué motivo? Porque es donde culmina el periodo actual de Nicolás Maduro y donde corresponda que, escúcheme bien, el presidente que eligió la mayoría de venezolanos que sí pudieron votar, pues llegue a la presidencia. De acuerdo a las pruebas, Edmundo González Urrutia. Y marca un hito en la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque están dos escenarios. Uno donde Edmundo González Urrutia se juramente y el otro donde Nicolás Maduro también lo haga, pero en este caso sin pruebas y con una comunidad internacional en alerta y una comunidad venezolana que sabe, con los resultados en la mano, qué fue lo que pasó. Así es, Andy, muy bien explicado. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira, el 10 de enero empezó ya. ¿Y por qué decimos que empezó ya? Es porque a partir de ahora nosotros tenemos que trabajar en función de que esa juramentación de Edmundo González sea una realidad. O sea, allí es la gran incógnita, es qué estamos haciendo los venezolanos, qué está haciendo la comunidad internacional para que, como establece la Constitución, el 10 de enero se juramente Edmundo González. Y allí es donde vamos, y una de las acciones dentro de estos pasos que vamos a dar durante los próximos días hasta el 10 de enero, va a ser el 1 de diciembre. Correcto, ahí quería poner el acento. Hay un nuevo llamado y automáticamente, que no es sorpresa, me parece a mí, Adriana, corrígeme si ustedes lo ven desde otro lado, pero se da una fecha desde el lado de la oposición y por oposición, basándonos en esto, sería el nuevo oficialismo, ¿no es cierto? Basándonos ahora en el gobierno de Edmundo González Urrutia, cuando desde la oposición se hace un llamado para una especie de marcha, de encuentro de venezolanos para ejercer una presión a nivel internacional, 5 minutos más tarde
desde el gobierno de Nicolás Maduro también se citó una marcha prácticamente cercano al lugar, en un lugar parecido, el mismo día y a la misma hora. Correcto. Entonces, este 1 de diciembre también habrá una marcha de la gente de Nicolás Maduro. ¿Esto qué significa? Significa que hoy les estamos marcando la agenda. Ellos habían estado acostumbrados durante años a llevar las cosas a la manera de ellos y hoy está haciendo todo lo contrario. Claro. Y esto es una gran señal de debilidad de un régimen que ya está de salida, entre otros puntos que podemos destacar. Ahora, esta concentración del 1 de diciembre, y ojo y muy pendientes que seguramente van a haber otras acciones antes Sí. del 10 de enero, este 1 de diciembre tiene como objetivo presionar a la Corte Penal Internacional, específicamente al fiscal Karim Khan, a que se pronuncie sobre el caso de Venezuela. Han habido casos donde ya se han solicitado órdenes de aprehensión Sí. para jefes de Estado, pero en el caso de Venezuela ha permanecido como con un silencio particular, ¿no?, durante un largo periodo de tiempo. Me puedo aventurar a preguntarte, ¿por qué este silencio? ¿Qué cree del lado de María Corina Machado y toda su gente ese silencio significa algo? Bueno, por supuesto, hay especulaciones de que de alguna manera tenga relación con el régimen, pero, y sin embargo, sea la razón por la que sea, tiene una responsabilidad siendo fiscal de la Corte Penal Internacional, o sea, tiene un deber por el cual está allí y que tiene que velar, porque están las pruebas, están las evidencias. Sí. Hay muchos testimonios y hay muchas pruebas de víctimas de violaciones a derechos humanos que han testificado ante la Corte, ante la Fiscalía, y es necesario que hayan ya acciones al respecto. Este nuevo encuentro del 1 de diciembre es una cita a nivel global, no solamente en Venezuela. Y muchos nos preguntamos desde ya, ¿estará María Corina Machado el 1 de diciembre en Venezuela? ¿Es una información que tú manejas o también estás a la expectativa como nosotros? Bueno, hay ciertas cosas que no se pueden decir, ¿no? Veremos el 1 de diciembre cómo se van a desarrollar las cosas. En ese sentido, como mencionaste, esta va a ser una movilización que se va a hacer a nivel mundial, Sí. porque además, ¿y por qué se escogió el 1 de diciembre? Porque a partir del 2 de diciembre empiezan las sesiones de los estados partes de la Corte Claro. Penal Internacional. Entonces estamos en un momento clave para justamente presionar a la CPI, para presionar al fiscal Karim Khan a que se tomen las acciones pertinentes. Y allí, y con esto cierro este puntito, es muy importante que todos los venezolanos nos manifestemos ese día y por supuesto los nacionales de los distintos países que nos acompañen, porque no hay causa que ha causado mayor interés en el mundo que Venezuela. Sí, por supuesto. La segunda inmigración, la segunda diáspora más grande en un país que no está en guerra, cuando lo mencionamos en su momento como Siria. Bien. Antes de ir a mi siguiente pregunta, quiero dibujar un contexto. María Corina Machado en los últimos días, en las entrevistas en las que se le ha escuchado, ha dicho hay que estar muy atentos a las señales. Me pregunto, ¿las señales son lo que hoy se confirmó, por ejemplo, desde los Estados Unidos, una sanción a 21 funcionarios de alto rango cercanos a Nicolás Maduro, y esto por represión y el fraude electoral del 28 de julio? Tiene que ver estas señales, por ejemplo, con la gira que tiene Edmundo González Urrutia y la promesa de visitar Latinoamérica, el hecho de que se invitó desde Venezuela a Colombia para la posesión de Nicolás Maduro y la juramentación el próximo 10 de enero, y desde Colombia, un país que se ha mantenido, si se quiere, tibio en esta circunstancia, aliado de Nicolás Maduro en otro momento, pero desde donde su canciller dijo, hemos sido muy claros, y de forma tajante dijo, si no hay actas, no hay pruebas, entonces no hay reconocimiento. ¿Son estas las señales de las que habla María Corina Machado? En parte sí. En parte sí, de hecho hay que ver la foto ampliada de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué hemos sido tan enfáticos de que esto es un régimen que ya está de salida, o sea, es un régimen que está sumamente débil y no es casualidad todas estas acciones o estas situaciones que mencionaste justamente. Sí. No es casualidad, Andy, eso sí te lo digo. Ahí hay una cosa que también quiero destacar respecto a esto y es el hecho de que en los próximos días vamos a estar viendo estas señales que van a hacer mucho más notoria esta transición hacia la democracia que estamos viviendo en Venezuela. Bien, Adriana, el tiempo de televisión es tirano y no quiero seguir utilizando más este adjetivo. Quiero que aproveches la cámara en este momento y le hables no al venezolano que tiene fe,
sino aquel que nos está mirando y dice, ¿y después de las actas qué? ¿Y después de las sanciones qué? ¿Otra marcha más? ¿Estamos cansados? Bueno, ahora quiero que aproveches a la cámara y le vas a decir a ese venezolano que cree que esto se enfrió, que tal vez es lo contrario. Muy buena esa, Andrés. Fíjate lo siguiente, hace más de un año nosotros no estábamos hablando de transición en Venezuela. Fíjate cómo ha cambiado radicalmente la situación en nuestro país, que hoy estamos hablando de que estamos en un proceso de transición hacia la democracia. La transición empezó desde que fuimos capaces de hacer las primarias, porque la primaria fue una forma de organización netamente ciudadana. O sea, tú sabes lo que fue haber organizado venezolanos en todo el país y a lo largo de todo el mundo, venezolanos que viajaron en Chile, Canadá, hasta 8 horas para ir a votar, a ejercer su derecho al voto en la primaria. Un liderazgo que ha ganado con el 93% de los votos y que posteriormente nosotros nos fuimos a un proceso electoral donde no nos permitieron que ese liderazgo fuese candidata, donde la segunda candidata, que fue la doctora Corina Lloris, no le permitieron tampoco inscribirse, donde terminó siendo Edmundo González, en principio el candidato y ahora el presidente electo, donde a los testigos de mesa nos los cambiaron de un momento a otro, donde nos dijeron que no íbamos a ser capaces de demostrar el fraude. O sea, imagínense todo lo que hemos sido capaces de lograr en cuestión de un año. Claro. Entonces, más bien al contrario, después de todo lo que hemos hecho, después de todos los venezolanos que han perdido la vida justamente por este régimen, justamente por haber resguardado estas actas, todos los que se encuentran presos, toda la movilización que hemos hecho, vamos a nadar para morir en la orilla. Claro. No hay chance. Al contrario, hoy estamos en un momento donde lo tenemos que aprovechar al máximo, entre todos empujar, entre todos remar este barco liderado por María Corina y darle estocada final, porque realmente estamos en una oportunidad única, están las condiciones dadas, geopolíticamente hablando, internamente, incluso dentro del mismo régimen, Claro. Están muy débiles. Entonces esta es la oportunidad y todo lo contrario, tenemos Adriana, que estar optimistas hasta el final, porque el final está cerca. El final es hasta el final. ¿Cuándo, dónde, a qué hora en Argentina y por dónde los demás países de Latinoamérica pueden enterarse de la misma información? Perfecto. Las redes sociales del Comando con Venezuela aquí en Argentina son conmariacorina.argentina en Instagram, con María Corina A en Twitter. Allí se van a enterar de los distintos puntos de concentración que vamos a tener en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, en Neuquén, en la provincia de San Miguel, en Río Gallegos. Aquí en Buenos Aires va a ser, por supuesto, el domingo 1 de diciembre a las 3 de la tarde en el Obelisco. Y para las demás ciudades de Latinoamérica pueden verlo a través de las redes sociales del Comando con Venezuela para el Exterior, que es Mundo con Venezuela, Mundo con BZLA. Allí está la información de los puntos de concentración a lo largo de todo el mundo. Adriana Flores Márquez, la jefa de comando con Venezuela en Argentina, estuvo con nosotros, nos mostró las actas en físico, esas que han llegado de los diferentes países y organizaciones en los momentos más importantes. Esto se da en el marco de un 10 de enero, que va a marcar sin duda alguna un hito en la historia de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo entero, y que nosotros acá, desde DNews, estaremos muy atentos para evaluar lo que pasa. Adriana, gracias por tu tiempo. Como siempre lo decimos, lo mejor para nuestro país, Venezuela, y lo mejor para el resto de Latinoamérica. Así será.